Carmen, muchos expertos, investigadores, aseguran que esta zona de Mallorca, de Baleares podemos decir, formaría parte de lo que se conoce como el Triángulo del Silencio. ¿Tú crees que esto es real o forma más parte del mito? Bueno, yo por las experiencias que he investigado y que he tenido personalmente, algo hay, algo hay. Hay algo, hay desapariciones, hay visualizaciones y entonces este concepto pues sí, yo diría que es afirmativo. De hecho, uno de los fenómenos, no sé si más habituales, pero sí, los testigos lo refieren, es la aparición no tanto de objetos volantes no identificados como de objetos submarinos no identificados. Sí. Tú has recogido casos, ¿verdad? Muchos, sí, muchos casos aquí, básicamente en la zona de Sóller, que es donde yo resido, pues claro, he tenido la oportunidad de hablar con muchos pescadores, no solamente los que hablan de los sonidos famosos, que hay unos sonidos que ya se hablaba en los años 70, o sea, que no es una cosa recién. Por lo tanto, no podríamos pensar que estos son inspecciones para encontrar petróleo, nada de eso, no están 50 años buscando petróleo. O sea, estos sonidos los atestiguan muchísimos casos. Muchos pescadores que han visto entrar, me incluyo yo, esferas de luz en el mar y salir. Hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, a nivel del mar, cosa que no se le había dado tanta importancia. Antiguamente siempre pensábamos en el cielo, ¿no? En mirar los ovnis del cielo, pero hay muchos casos. En Ibiza también hay casos que he investigado, ¿no? Incluso pues podríamos hablar de desapariciones. Yo sí, estuve investigando un caso muy importante que con Juan José Benítez después lo publicó, el Miguel Bañuls, un comandante, y ese señor nos contaba 3 experiencias, a cuál más fuerte. Él estaba en la base del Puigmajor, en el radar, en el EVA 7, y él fue testigo de una de estas esferas grande, muy grande, como un sol, él contaba, de color rojo, que se introducía en el mar y volvía a elevarse hasta casi a la altura del Puigmajor y volvía a introducirse. Esa fue su primera experiencia. Luego ha tenido muchísimo, bueno, tuvo un par más, que tuvo que proporcionar ropa a unos generales porque estaban pescando truchas en los pantanos, que tenemos 2 pantanos aquí en la isla, el Cúber y Gorblau. En el Cúber estaban esos 2 señores, pues en bañador, pescando truchas, porque como eran militares se lo permitían, y hubo un momento que vieron cómo salía una masa de luz. O sea, a mí me gusta decir masas de luz porque lo que es nave material, yo sinceramente no tengo ningún caso. Es más bien algo luminoso, ¿no? Lo que tenemos la tendencia a veces es decir la nave. Para mí la nave no es hasta que se ve una forma material. Y estos vieron una masa de luz muy grande como salía del lago. Bueno, evidentemente se quedaron con los pelos de punta, salieron corriendo, se dejaron la ropa abajo, subieron al pico, que son unos 8 kilómetros desde abajo, y llegaron en bañador arriba al radar. Y el señor Bañuls pues tuvo que proporcionarles ropa para que no les vieran, porque en aquella época todavía estaba compartido con americanos el radar. Y esto pues también nos lo contó. O sea, tal fue el impacto, el miedo que sintieron, que directamente dijeron, aquí se queda la ropa, que tenemos que salir. Nada, cogieron el coche, subieron para arriba hasta el radar. Y luego pues este comandante pues lastimosamente desapareció mientras pescaba, un día precioso, un día estupendo, el mar perfectamente claro, llano, salía con varios amigos cada mediodía a pescar, enfrente de Banyalbufar, prácticamente su casa. Y bueno, llegó la hora de comer, todos ya se despiden, vámonos. Bueno, él no aparece, no llega a su casa y a las 2 horas ya su esposa da alarma de que llaman los amigos, no, si lo hemos dejado en la barca ya cerca de lo que era el puerto. Y empiezan la búsqueda, ¿no? Y bueno, nunca más se ha sabido nada. ¿Y tú crees que esa desaparición tiene que ver con los avistamientos o los fenómenos que se producen? Sí. El por qué, quién ha sido, no lo sé. Pero sí, porque él estaba en perfectas condiciones, era un hombre ya mayor, jubilado, pero estaba muy sano.
entonces, esto fue muy recién, porque claro, Juanjo Benítez le había entrevistado, había salido su caso en Solo para tus ojos, y eso fue, creo que al año, 2 años. Claro, yo le he dado muchas vueltas, si eso fue una venganza, bueno, para decir, no vas a hablar más, o no sabemos, que no puedo acusar a nadie porque no tengo ninguna prueba, ¿no? Pero bueno, rastreé mucho la zona con su familia, con el alcalde, su familia estaban muy enfadados conmigo porque no querían que yo relacionara este suceso con el tema OVNI. Lógico, también lo entiendo. Pero en aquella época, bueno, Enrique de Vicente también me dijo, Carmen, tienes que publicarlo, tú has estado testigo de... O sea, que yo había conocido a Miguel Bañuls muchísimo y bueno, no tiene explicación esta desaparición. Pensar que vinieron refuerzos de la península, geos, de todo, o sea, el mar estaba calma, se encontró la barca, pero la barca vacía, con todas sus cosas, con su riñonera, con todo. Carmen, volviendo a lo que se piensa, ¿no?, de esta zona de Mallorca, es cierto que concretamente la parte norte podemos decir que es ufológicamente hablando una zona caliente. Sí. O sea, se producen muchos avistamientos. Ardiendo, sí. Hombre, los años te dan la perspectiva de ver que desde, pues bueno, yo llevo 40 años aquí en la isla, pues ya había casos cuando llegué, pero te das cuenta que, claro, hay muchos casos y casi todos se concentran en la zona noroeste, ¿no?, de la isla. Que una vez me preguntaban, ¿tú qué piensas por qué es aquí? Bueno, esto es una zona muy solitaria, en invierno básicamente, y también tenemos que tener en cuenta que está el radar del Puigmayó, muy cerca. A veces pueden ser pruebas de aquí, terrestres, y a veces no. O sea, ¿sabes? Yo pienso que hay de todo un poco. También antes citaste los sonidos que se oyen debajo del agua. Hay quien dice que la cuestión empieza en el año 2002, pero en fin, tú ya haces referencia a que hay que remontarse décadas atrás. Pero lo que te voy a preguntar es si tú crees que hay alguna vinculación entre los objetos submarinos no identificados y esos ruidos que se oyen bajo el agua. Bueno, esta pregunta ya me resulta un poco más difícil. No tengo un diagnóstico, ¿eh? Precisamente cuando se empezó en estos últimos años 90, que se hablaba más, o incluso posterior, yo dije también, ¿no?, que no hay que hacer diagnósticos hasta que no se tengan pruebas fehacientes. Entonces, bueno, sí que vino IMEDEA, que es el grupo de investigación, pusieron unos micrófonos en el mar específicos. Y bueno, no se llegó a ninguna solución. Sinceramente, nunca ha habido una respuesta de estos sonidos, de dónde procedían, pero sí te puedo decir que hay prensa de los años 70 que ya hablan de estos sonidos, que son como unos impactos metálicos. Claro, en Sóller, en la bahía de Sóller, ha habido y hay un submarino que se hundió en la época de la guerra y está allí, podrían ser, pero se charló, ¿no? Se habló de que podían ser metales, pero es que el ritmo es muy... O sea, era cada 8 minutos que había un impacto. Tenía una cadencia, ¿no? Exactamente, entonces una cosa espontánea no se comporta así, ¿no? Yo, respecto a si esto es porque hay una base, que esto también fue un concepto que salió de Antonio Rivera, el primero que habló de una base submarina, de ovnis, perdón, aquí. Carol Ramis, también, una investigadora ya que también tuve el gusto de conocer. Claro, todos llegábamos a la conclusión de que si tú ves un agujero que se meten coches y piensas que es un parking, ¿no? Que entran coches y coches. O sea, si aquí ves tantos ovnis o sucesos de estos que no sabemos dónde van y por qué salen, por qué entran, piensas que hay una base. Claro. Es un poco la lógica, ¿no? Carmen, durante mucho tiempo, durante décadas, tú has estado investigando el fenómeno ovni, aunque sea una perogrullada desde la perspectiva de una investigadora, pero dicen que el que busca encuentra, y tú también has sido testigo. Bueno, he sido testigo, pero no he encontrado la verdad, la respuesta, ojalá. ¿Qué es lo que has visto tú exactamente? Bueno, aquí, pues claro, con 40 años, imagínate, estamos expuestos al mar, básicamente, al cielo,
Y he visto pues lo que menos ya me impresiona, que esto hasta hace 4 días llevamos una actividad importante, había habido como un parón, y hace ya como 2 semanas que diariamente se ven esferas bueno, que se aparecen aquí enfrente, en la perpendicular, y se quedan paradas, se desplazan un poquito y se funden, ¿no? Y se apagan. Esto yo ya no le doy importancia, o sea, claro, para el que no ha visto nunca, pero lo más quizás importante y que todavía no he tenido una respuesta fue un suceso que nos ocurrió el 13 de marzo del 89. Entonces aún hacía un frío, un poco como ahora, que está haciendo un viento frío. Y bueno, yo teníamos la casa cerrada, estábamos leyendo, eran las 11 menos cuarto de la noche, y se empieza a desencadenar un viento, pero un viento huracanado, caliente, muy caliente, o sea, como si fuera verano. Y bueno, yo digo, tengo ropa tendida, voy a salir, porque es que por menos me encuentro las cosas a 2 kilómetros. Claro. Total, que abrimos la casa, salgo, y bueno, todo fantástico, el mar plano, un estrellado precioso, una noche estupenda, y me voy hacia la zona donde se tiende la ropa, que está pues a unos 200 metros más o menos de aquí, de la casa. Entonces, bien, todo bien, lo único que el viento, que era espantoso, ¿no? Y muy raro, muy caliente. Hasta aquí todo bien. Bueno, yo me pongo mirando a mar, porque tenía las sábanas y todo así, y de pronto se enciende, por decir algo, ¿no? Una elipse de color rojo, pero una elipse tremenda, no puedo hablar de metros, pero que además estaba muy bajo, era muy grande. Entonces se enciende esto, rojo pero espantosa, y cada vez se hacía más grande, o sea, como si se acercara, ¿no? Como si se estuviera acercando. Sí, y entonces yo tiro todo al suelo, pero me asusté muchísimo, y le digo a Pedro, le digo, vámonos a casa, que está viniendo algo muy raro, porque estaba de espaldas, o sea, él estaba mirando allí y yo mirando aquí para coger la ropa, dominarla, porque el viento era increíble. Y entonces esta elipse, perfectamente delimitada, se transforma en una cortina roja, un cortinaje, pero un cortinaje que tenía, pues abarcaba desde una zona que le llaman Yucalcari, allí quedaba cortado, perfectamente cortado, en perpendicular, o sea, ¡pam! Y seguía hasta el puerto de Sóller, esta pantalla roja, desde el cielo hasta el nivel del mar. Y entonces, bueno, era alucinante aquello. Entonces se encienden unos focos blancos, opacos, una luz increíble, como enmarcando un escenario. Bueno, ya digo, estábamos en aquella zona lejos y bueno, lo querías ver, yo lo quería ver, pero al mismo tiempo me daba pánico, que yo digo, no sé lo que era. Entonces, bueno, estos focos blancos empiezan a moverse así como lentamente, como a veces yo no sé cómo se llama esto en los escenarios de teatro, ¿cómo se llaman estas luces? Los focos, bueno. Y aparecen más focos, más estrechos. O sea, estos eran muy anchos, luego unos pequeños, más estrechos en el centro, y haciendo así, ¿no? Haciendo así, pam, 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 todo a nivel de mar se quedaba, ¿no? El viento, que no paraba, total, que ya me vengo corriendo a casa. Llamo a una amiga mía que trabajaba en la agencia EFE, la corresponsal de Sóller, y María Vázquez, que también pues, investigó el tema, y le digo, María, ¿estás viendo algo? Es que está algo increíble aquí. Ahora mismo llamo a la base del radar. Ella tenía también bastantes influencias allí, a ver si es que ellos veían algo. Bueno, a ella le dicen que está todo en orden, que no pasa nada, vale. Llamo al Observatorio Fabra de Barcelona, observatorio astronómico, llamo al Observatorio del Delta del Ebro, para ver si ellos veían algo, porque es que aquello era tremendo, una cosa. ¿Y no estaban viendo nada? Y nada. Entonces me decían, no, aquí está todo en orden. Y hasta llamé a un programa de radio que se emitía a la 1 de la noche en Cataluña Radio, para decir a ver si la gente estaba viendo desde la península, porque es que era de una envergadura, aquello era muy grande, o sea, y además era una cortina roja que daba miedo, y luego los focos blancos, ¿no? Entonces, bueno, es que me emociono.
dije, pues no sé. Pero claro, yo nunca pensé en ovnis, de verdad, es lo último que pienso siempre, porque yo soy una persona muy testaruda, que me gusta la ciencia, saber, que confío que el fenómeno ovni se sabrá gracias a la ciencia, ¿no? Pero entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Esto dura una media hora, lo tenemos aquí, el escenario con los focos, y yo intentando llamar, no quise hacer fotos, porque sé que es la pregunta que me harías, sí. ya te lo adelanto. Iba ahora mismo a ello. Y intenté, subí, tenía una buena cámara, pero pensé que era absurdo, aquello no hubiera captado mi cámara para nada, no, era absurdo, era tan grande. Y entonces, bueno, yo escuchando la radio, las noticias, nadie decía nada y dije, madre mía, digo, esto es, porque siempre me ha gustado hacer mucho el seguimiento de la NASA y los que lanzaban cohetes para saber qué lanzaban y qué cosas. Sí. Y hacía 2 días que habían, creo, lanzado un cohete, ¿no? Y pensé, pues esto, primero cuando vi la masa aquella roja, pensé que era algo así, que se había accidentado algo y venía como pues algo, una energía nuclear, no lo sé. Algo que estaba cayendo. Mi ignorancia. Y o sea, siempre voy pensando. Luego pensé en la central nuclear de Vandellós, que está en Tarragona, que dijera, si aquí trazáramos ahora una recta, iríamos a parar allí, ¿no? Y pensé, pues es que ha habido bueno. ¿Y eso, Carmen, cuánto tiempo se mantuvo en el cielo? Buah, esto lo tuvimos media hora, el escenario rojo con los focos blancos. Vale, entonces yo pensé, no, esto no acaba aquí. Entonces quedó embrutecido, el ambiente quedó como rojizo, ¿sabes? Sí. Pero el ambiente un poco rojizo. Bueno, ¿tú crees que se había acabado? Pues no. Entonces digo, bueno, pues yo me pongo a hacer guardia, me puse una colchoneta aquí en la terraza y digo, aquí esto creo que va a haber más cosas. Bueno, pues ese tal cual. Al poco empiezan a salir focos blancos, o sea, como láseres, sí. Pero ya eran paralelos, o sea, estos que te decía antes eran verticales. Y salían por todas direcciones, o sea, de norte a sur, o sea, salían focos en el aire, o sea, lejanos a altura, ¿eh? Y por aquí, por allí, yo decía, mira, otro, pero, y esto, bueno, más a las 3 de la madrugada que yo me cansé, claro. Ya me quedé agotada. O sea, que la cuestión esta duró unas cuantas horas. Claro, de las 11 empezó el viento. Pues hasta las 3 que yo aguanté, no sé, porque ya entré a casa, estaba en un estado alterado de conciencia y de todo. Al día siguiente, pues llamé a la agencia EFE, imagínate, porque dije, esto lo tiene que haber visto, es que no puede ser. Y bueno, a partir de ese momento me pidieron si quería ser corresponsal de la agencia EFE, porque les conté con tanto detalle todo y no tenían en esa zona. Bueno, sí que por la mañana, esto antes, a primera hora nos llaman a la puerta y era una pareja que vivían también en plan muy ermitaño por aquí en la casita, ella embarazada y llorando se nos abrazaron. Pues eso me consoló porque había más gente que lo había visto, ¿no? Claro, bueno, más gente, testigos, 2 personas, sí. ¿Visteis lo de ayer? Y digo, pues claro que lo vimos. Bueno, Juan, ¿pero qué ha sido, Carmen? Digo, yo no sé lo que ha sido, todavía no he podido investigar, pero la casualidad es que el hombre de la pareja esta, la chica estaba embarazada, tenía frío, salió a coger leña y él se encontró ya con la cortina roja y las focos. O sea, él no vio la elipse que estaba flotando. No, eso lo vi yo solamente, parece ser, porque luego Carmen, ya... ¿aquello era un avión? ¿Cómo? ¿Era un avión aquello? Te pregunto. Oye. ¿Era un avión aquello? ¿Era un helicóptero? No. Entonces, ¿tú qué crees que era? No lo sé. Pero lo habrás pensado muchas veces, ¿no? No, es que tampoco... Bueno, es que el fenómeno ovni no tiene lógica, no sabes por dónde cogerlo. Claro. Tiene todas las formas posibles. O sea, no. Aquello... A ver, yo incluso llegué a pensar que había sido una aurora balear, imagínate, porque ya no boreal, le puse aurora balear, porque, a ver, un poco, como te digo, yo tengo una inquietud científica y tal, y busqué a ver qué se parecía a aquello, qué podía parecerse. Vi auroras boreales, en aquella época yo todavía no tenía ni internet ni nada, pero bueno, busqué libros, me fui a bibliotecas y pensé que podía, quizás, ¿no? Pero por ese motivo también me fui a hablar con el director del Centro Meteorológico de Palma, y Agustí Jansá, y este señor pues me dijo que ellos no habían detectado nada, ¿vale? Pero había algo sospechoso en esto, porque del equipo de este señor
una persona, que por cierto se llamaba Guijarro, me dijo, mire, me interesa hablar con usted, aparte. Y ahí es donde yo nunca he sabido qué pasó. Bueno, me dijo, le voy a mirar las fotos del Meteosat, porque se mandan periódicamente, no sé cuántos. Me dijo, piense que en esa franja de las 11 a las 12, el Meteosat, eso en aquella época, yo no sé, no emite porque está, no sé cómo, posicionado de manera que tal, y no nos manda imágenes. Digo, pues justo era a esta hora. Justo en esa franja. ¿Vale? Dice, voy a conseguir una foto previa o posterior, a ver, lo que pueda tener yo, porque me vio tan desesperada. Dije, oiga, ustedes tienen que tener las respuestas. ¿Y qué salían esas fotos? Conseguí la foto, que la pasé a Juanjo Benítez. Y allí se ve en esa zona, o sea, se ve la zona de las nubes, todo eso, pero se ve en esa zona como un triángulo oscuro. La zona, una masa triangular oscura. O sea, no, solo digo esto, es lo que yo vi. Esto se lo pasó a Juanjo creo que también lo consultó con Julio Marbizón, que también estaba en meteorología. Sí. Entonces, no sabía nada más. Es que nunca nadie... bueno, la otra cosa es que, perdona, porque voy memorizando, son años. Al cabo de muchos años, porque mira que hablé con Efe, que tal, no sé cuántos, 6, 7 años, me entero que en Canadá, en Quebec, había habido un apagón impresionante que dejó sin luz a millones de personas. Esto se puede ver el 13 de marzo del 89, el mismo día que yo El mismo día que tú estabas viendo aquello. Entonces, yo pensé, qué cosa más rara. Los primeros años nadie hablaba de esto. Y es que, claro, es cierto que debió pasar, pero no le debieron dar importancia porque no trascendió lo de Quebec hasta el cabo de unos años. Y bueno, desde luego lo hablé también con el director del astronómico de aquí, de Costitx, del observatorio. Y él me decía, Carmen, una aurora boreal aquí, imposible, que no. O sea, aparentemente, fuera lo que fuese, nadie parecía tener una explicación a lo que había ocurrido. Exacto. Con esto te quiero decir que quería descartar posibilidades. Claro. Para mí, ¿Y como al final, investigadora... qué posibilidad queda, entonces? Bueno, pues para mí, pues si quieres que te diga la versión de Sixto Paz, que estaba en este mismo punto un día, y dijo, Carmen, eso fue un desembarque, que ellos lo hacen a veces, se tapan con una cortina y esa... Sí, Sixto, pues lo recuerda. De los extraterrestres, por supuesto. Él lo daba por hecho, ¿no? Pero claro, él no lo vio, se lo conté, y en ese mismo lugar que estamos me dijo, esto fue un desembarque, que mientras ellos te tenían distraída y que desembarcaron en el mar, ¿no? Carlos Ramis también decía que cuando estaba, ella decía, estaba operativa, pasaban cosas similares, ¿no? Como que se ocultan para que no vean. A nivel militar, el señor Pedro Crespí, el coronel, también teniente coronel, tampoco me dio nunca una explicación. Al contrario, este señor me dijo, mira Carmen, estás en una zona que hay muchas anomalías, hay muchas aberraciones magnéticas, pero hay cosas, incluso pues el en paz descanse, pero me enseñó, me mostró unas fotos del radar donde se veían miles de luces en el fondo del mar. ¿En el fondo del mar? Sí. Él me enseñó una diapositiva, me dijo, mira, esto lo captamos en el radar. Y claro, yo mientras vivió nunca pude decirlo y tal, ¿no? Pero esto claro. Yo las he visto. Pedro Crespí además estaba convencido de que lo que fuera era de origen exterior, vamos a decirlo así. Sí, no todo, pero también él fue testigo en el mismo radar, que vio cómo pasaban y al final salió con gente, vieron los ovnis y a una velocidad espantosa, ¿no? Me decía, Carmen, esto es imposible. O sea, a pesar de que hay guerra electrónica, él reconocía que entre los radares a veces se hacían, un radar que había en Tana también, se hacían como guerra para estar entrenados por un posible enemigo, lo que sea, ¿no? Cosas más. Pero también me confirmó que esta zona, o sea, que en todo el planeta hay unas zonas de silencio radar que se llaman, no sé si ondas Fading, algo así, ahora de pensar que ya son años, y casi cada país las tiene mapeadas, sabe sus zonas de silencio. Y entonces lo que era curioso, que él decía, los ovnis también lo conocen esto, porque se mueven muchas veces en esas zonas. En esas zonas.
Y yo con Pedro Crespi pues tuve una gran amistad con él y su esposa. A él le castigaron por haber hablado con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. Y nada más decirle pues que sí, porque Fernando le preguntó, ¿usted ve ovnis? Y dijo, sí, pobre hombre. Sí, lo he visto, no tengo que mentir. Y entonces a las 24 horas lo detuvieron, le hicieron un arresto, ¿cómo se llama?, de casa. Domiciliario. Y ya de aquí lo sacaron de jefe del radar. Pensar que él estaba en la época que había los americanos, él conocía muy bien todo lo que era la tecnología del radar. Y lo mandaron a una base de marina en Pollensa, como castigo, por decir algo. Y allí le implicaron en un asunto de contrabando de naranjas. O sea que así las gastan. Y entonces pues ya su carrera militar acabó muy mal y él muy resentido. A mí me costó mucho localizarle a este señor, pero luego tuvimos una muy buena relación y me dijo, pues con cuidado, pues, bueno, tranquilo, que ya iré con cuidado. Claro. Pero él estaba convencido, él y él más. Él me presentó a Miguel Bañús, me puso en contacto con José Luis de los Riscos, otro militar. Fue una época que yo conocí gracias a Pedro Crespi, muchos militares que, claro, no podían hablar porque estaban todavía en activo, pero luego en la reserva te contaban, ¿no?, todo lo que veían y lo que había. Y bueno, estamos igual, porque ya digo, son 40 años. Para mí el fenómeno OVNI ha ido a peor, o sea, porque cada vez sabemos menos. Y la verdad es que sí que me gustaría por lo menos dejar este mensaje, ¿no?, que la gente siga investigando, se pregunte, que reivindique qué es esto, porque si es tecnología humana, también tenemos derecho a saberlo. A saberlo, efectivamente. Siempre lo he dicho yo esto. O sea de donde sea, no nos pueden tener aquí atontados. Y si no lo ves, también tenemos derecho a saberlo. Claro, más. Aún más. ¿Sabes? Porque después de tantos años, ahora nos quieren volver al año 47 o donde sea, o tú sabes que la desclasificación esta última ha sido una tomadora de pelo y nos vuelven a remitir a los años de la persecución y, oye, por favor, que hay testigos de casos impresionantes. En Sóller, que esto ya no sé si tengo tiempo, pero hay casos con humanoides, con seres, que los tengo y también publiqué uno en Espacio y Tiempo, me parece. Pero yo iba... que ayer me lo estaba escuchando porque hice horas de grabaciones con este caso. Y este hombre, un hombre Hilario Zamora, él tuvo visitas durante 2 años de seres. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Esto lo publiqué yo con seudónimo, pero con Hilario tengo horas y horas grabadas. Y este hombre no tenía ninguna duda de que se había enfrentado realmente a unos seres humanoides. Y yo tampoco. Y Juanjo Benítez tampoco, y más otros investigadores que no quiero nombrar, que también vinieron. Y hasta un genetista vino de México, amigo mío, bueno, vino expresamente, un médico genetista muy, muy bueno, porque a él le habían hecho pruebas de sangre a este hombre, y le habían extraído sangre y tal. Y él tuvo durante 2 años, creo que eran entre 7 u 8 visitas, periódicamente le venían a visitar 3 seres, siempre iban 3. Y todos igualitos, tipo grises, pero la cara diferente, ojos azules, tenían pelo. Y el hombre, vaya, o sea, es que le tengo grabado tantas horas para ver si se contradecía, si no, y él lo sabía a veces, no. Pero este es uno de los casos. Hay otro caso de unos cazadores que también se iban a cazar a las 4 de la mañana en Sóller, en un sitio que le llaman el Barranc, una zona muy despoblada también, y bueno, pues son las 4 de la mañana, ven un foco en la montaña, un foco de luz, y piensan que es un excursionista, en fin, loco, porque aquellas horas, pero bueno, pensaron que era una linterna. Y a medida que iban subiendo a pie a la casita que tenían de aperos, aquello toma forma humana, aquella luz se formó como una silueta. Y entonces se desplazaba flotando. Esto bajaba los bancales y iba flotando. No tocaba suelo. No tocaba el suelo. ¿Qué pasa? Estos dos se asustan, iban con un perro, con sus escopetas y tal. Y ya llegan a su refugio, a su casita, y desde la casita le disparan a esto con la escopeta. Sí, se atrevió. Uno se atrevió. Era un cuñado y bueno, un hombre y su cuñado. Y entonces esta silueta luminosa
con el disparo se transforma en una especie de nave, me contaron. O sea, se forma una nave y sale disparada verticalmente. A los cielos. La otra crónica, los martes de 1:30 a 3 de la madrugada en Onda Cero.